¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de Derecho Internacional Privado, dando continuidad a la bibliografía que ya hemos revisado la sesión anterior. Ya puse en la plataforma el link directo del libro para que el compañero Williams y si alguien más que apenas se esté integrando pueda tener acceso al mismo. Entonces, en un momento vamos a poner en pantalla nuestra lectura para que, pues, en esta ocasión inicie con la lectura. Ya le damos el uso de la voz a alguno de los compañeros o compañeras. Muy bien, un momento, por favor. Aquí podemos ver en pantalla cómo le doy la búsqueda a nuestra bibliografía para que todos vayan viendo dónde se ubica. Aquí está. Gracias, Derecho profesor. privado, parte general. De hecho, tengo una duda. Abrí el link y me mandó a un archivo que está en varias carpetas. Descargué solamente el primer capítulo. ¿Es ese con el que estaremos trabajando esta semana? Sí, es correcto, está bien, muy bien. Ok, gracias. Aquí podemos ver en pantalla ese vínculo del que nos habla el compañero. Aquí vamos a encontrar el libro, uno de los libros de la materia, y nos vamos al capítulo primero. Muy bien, entonces, para dar inicio con esta materia, vamos a abordar el concepto del derecho internacional privado, los caracteres, el objeto y su contenido. ¿Cuál es el concepto del derecho internacional privado? Es aquel conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho existentes entre los particulares cuando existe un elemento de extranjería, ¿sí? Es decir, hay una nacionalidad diferente en el caso. Por ejemplo, una nacionalidad mexicana y una venezolana. Allí es que el abogado identifica el elemento de extranjería. Así vamos a dar inicio. Muy bien. La primera cuestión que debemos abordar para dar entrada a la explicación de esta rama del derecho es el porqué de su denominación, es decir, la denominación derecho internacional privado. Más adelante vamos a ver que el autor cita otras denominaciones que pudieran embonar en nuestra materia. Ejemplo, derecho conflictual, derecho de colisión. Nos preguntamos si estamos ante una denominación cargada de inercia y tradición en la que es más conveniente mantenerla que intentar alcanzar un consenso sobre otra posible denominación, o si por el contrario
goza de estricto apego a la realidad que regula y da respuesta. De esta manera nos cuestionamos si la discusión en torno a su denominación es una cuestión puramente semántica, o sea, del significado de la palabra, o bien encierra consecuencias relevantes de fondo. Es decir, los conceptos derecho internacional y privado, ¿qué alcances jurídicos pueden tener? Llegados a este punto, hay que señalar que la conceptualización del derecho internacional privado es un tema que ha generado gran controversia. Una advertencia más que pertinente es que esta cuestión de la denominación y concepto no es la única que en relación con esta ciencia jurídica es puesta a discusión. Pronto acabaríamos si el único punto a debatir en la actual regulación y configuración del derecho internacional privado pasara por determinar con exactitud y propiedad su denominación. Al contrario, esta es una discusión más si se quiere la primera en ser suscitada, pero no la única ni la última que se genere. Así, y como se pondrá de manifiesto en las líneas posteriores que vamos a leer, se discute el contenido de esta rama del derecho, la presencia y peso específico del elemento extranjero, elemento de extranjería, en las relaciones objeto de su estudio, su delimitación con otras ramas del derecho, como pudiera ser el civil, el internacional público, el mercantil y el procesal, etcétera. Es decir, se relaciona con muchísimas ramas del derecho. Yo me atrevería a decir que todas, siempre y cuando exista un elemento de extranjería, derecho familiar, ¿sí? Sucesiones. Muy bien. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda para que le dé el uso de la voz a otro compañero o compañera en donde dice Profesor. una vez apuntadas? A ver, adelante, si hay algún comentario o pregunta. Claro que sí, de hecho tengo un comentario y este es el siguiente. En cuestiones de índole familiar, aún entre particulares, opera el derecho internacional privado cuando hay una persona extranjera involucrada en la situación. Por supuesto, porque aunque en una primera instancia pudiera parecer que cuando hablamos de la familia como núcleo de la sociedad, solamente nos remitiríamos al derecho nacional, al derecho mexicano. Pero es claro que si llega a nuestro despacho una mujer mexicana y nos comenta que contrajo nupcias aquí en México con un brasileño y que este señor la abandonó, se regresó a Brasil, ya tenemos claro como abogados que lo que le tenemos que decir a la clienta o asesorar o aconsejar es que como su esposo se retiró físicamente a otro país, ahora entra en juego un elemento de extranjería y tendríamos que tomar en cuenta el derecho de Brasil y demandar a esta persona a través de la embajada o del consulado como institución de intercomunicación entre los órganos jurisdiccionales de México y, en dado caso, de Brasil. A mí me sucedió, por eso lo cuento, pero el hombre, en vez de regresar a Brasil, se fue a Francia, lo que nos complicó todavía más el caso y la realidad que por tratarse en esa ocasión del bufete jurídico gratuito de la División de Sociales y Humanidades de nuestra universidad, yo era el titular, pues tuve que informarle a la señora que iba a haber un gasto fuerte por el elemento de extranjería y que pues ya no podemos
o no pudimos en esa ocasión absorber el gasto. Bueno, entonces, esa es la respuesta, ¿no? Sí, sí hay una interrelación con el derecho internacional privado, siempre y cuando surja este elemento de extranjería que se revela en la nacionalidad de alguna o de las partes. Adelante, William. Muchas gracias, profesor. Creo que ha dejado muy en claro, ha despejado mi duda, sobre todo porque precisamente le preguntaba por una situación similar que me sucedió hace un tiempo, pues trabajaba en aquel momento en un despacho jurídico en materia familiar. Nada más que ya no pude completar, ya no pude terminar de ver ese caso, pero precisamente creo que para mí se chocan estos paradigmas del derecho público, del derecho internacional público con el derecho internacional privado, porque por lo menos de manera personal estaba acostumbrado a que el derecho internacional es solamente entre grandes empresas, entre gobiernos o entre organismos no gubernamentales. Entonces es nuevo para mí este derecho internacional privado entre personas jurídicas y personas físicas. La respuesta me ayudó muchísimo. Muchas gracias, Williams, por tu comentario tan interesante. Efectivamente, cuando hablamos de derecho internacional, inmediatamente viene a nuestra mente la Organización de las Naciones Unidas y todas las instituciones filiales que le coadyuvan en su actividad de derecho internacional, como pudiera ser la OTAN, la OPEP, etcétera. Y de allí surgen del consenso de las naciones que se reúnen en estos recintos de derecho internacional, surgen una diversidad de tratados, protocolos, no importa la denominación, pero son tratados internacionales que precisamente regulan las diversas materias del derecho que ya mencionó el compañero Williams. Si se trata, por ejemplo, de una materia de disputas de ferrocarriles entre dos países, si los ferrocarriles están en manos del Estado o en manos de un particular concesionado por el Estado, etcétera, 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 lo que nos revela que el derecho internacional, pues realmente es una de las ramas que hoy por hoy es más importante en nuestra carrera. Ya en la clase anterior y en la anterior, señalé que vamos a revisar un libro de la Organización de las Naciones Unidas porque nos va a nutrir en el curso. Muy bien, entonces vamos a continuar, por favor, con la compañera Litsi Serra. Si se encuentra activa y me escucha, por favor, con la lectura, Litsi Serra Moreno, donde dice una vez apuntadas. Vamos a esperar unos instantes a ver si nos escucha la compañera Litsi Serra. Sí, profe, es que no puedo ver la imagen. Es que me está fallando un poquito el internet. Ya. Dice, una vez apuntadas estas cuestiones preliminares, cabe insistir que con respecto al cuestionamiento de su denominación, no cabe desconocer que cierto sector doctrinal ha mantenido que esta disciplina debería llamarse derecho conflictual, conflicto de leyes o derecho de colisión. Para nosotros, la respuesta es simple y pasa por rechazar dichas denominaciones. En este sentido, sostenemos que de acogerse simplificaríamos en exceso el contenido de esta disciplina jurídica. No es que sea un concepto erróneo o alejado en su realidad, pues el derecho conflictual es parte integrante de su contenido, pero es una tercera parte de su contenido global. Dicho lo anterior y a sabiendas de que la cuestión terminológica o semántica no debe quitarnos mucho tiempo, sostenemos que si aceptamos cualquiera de las tres denominaciones anteriores expuestas, estaríamos ofreciendo una división parcial de la realidad a la que esta disciplina se aboca.
En esta misma línea argumentativa, podríamos decir que la denominación correcta podría ser la de conflicto de jurisdicciones, afirmación que pronto descartaríamos por pecar de la misma parcialidad que al anterior concepto. En este sentido, abogamos por el mantenimiento de la denominación de derecho internacional privado como el más adecuado para dar respuesta a esta rama del derecho. El peso de la tradición hace difícil lograr un acuerdo que modifique este concepto. Ahora bien, lo anterior no obsta para observar que el término no está exento de críticas, como lo demuestra la doctrina que sobre esta cuestión se pronuncia. Muy bien, muchas gracias, compañera Litsi. Lo que te pudiera preguntar es, una vez que ya has leído esta parte del libro y que más o menos has venido escuchando la introducción de Derecho Internacional Privado, ¿tú crees que ya tenías una idea clara de lo que era el derecho internacional privado a estas alturas de la carrera o todavía ves que es necesario iniciar en estos estudios? Adelante, por favor. Creo que me faltaba tal vez un poco más de conocimiento, como que profundizar más, porque como que tenía una noción, pero no tan clara como hasta ahora. Muchas gracias, compañera Litsi. Le pregunto esto a la compañera Litsi Serra porque es claro que tiene razón. Desde que está iniciando el curso de Derecho Internacional Privado, es porque tiene que iniciar en estos estudios. Quiero comentar a partir de este aspecto que señala la compañera Litsi, que cuando se aborda el curso de Derecho Civil, uno de los temas más interesantes es la diferencia entre derecho privado y derecho público. Esto lo saco a colación por el comentario o la participación del compañero William, porque es cierto, cuando él dice, tenía clara la idea de derecho internacional privado en base a las relaciones entre entes de gobierno, entre instituciones de Estado, etcétera. Pero hablando de el Estado, no así entre particulares. Es nuevo para mí, entonces, este aspecto del derecho internacional. Aquí lo que cabe introducir en la temática es recordar nuestras clases de derecho civil o de derecho en general cuando abordamos en introducción al estudio del derecho la diferencia entre derecho privado, decía yo, y derecho público. La línea que divide al derecho público y al derecho privado es muy tenue. Cuando estábamos en clases presenciales, yo me ponía de pie y señalaba una línea imaginaria en el salón y decía a los compañeros y compañeras, esta línea representa la frontera entre el derecho privado y el derecho público. ¿Por qué lo digo? Porque esa línea es así de delgada, así de tenue. Y yo pregunto esto, ahorita lo van a ver claramente. Si yo tengo a una clienta que es mexicana, como pusimos en el ejemplo anterior, y un esposo o contraparte que tengo que demandar, que es brasileño, que vive en otro país, tengo un conflicto en el que aparentemente voy a abordar derecho privado porque son dos particulares, pero esto no es así, ya que cuando tenga que demandar en el juzgado civil de primera instancia o en el familiar que es civil,
voy a tener que hacerlo frente a un ente de gobierno, a un juzgado familiar de primera instancia, lo que vuelve al asunto de derecho público, es decir, la línea divisoria entre el derecho privado y el público es muy tenue y yo diría prácticamente inexistente bajo nuestro sistema jurídico, porque el ejemplo clásico de derecho privado es: firma un contrato Pedro con Juan. Pedro le vende algo a Juan. Pedro enajena algo de su haber patrimonial a favor de Juan. Juan le otorga una contraprestación económica. Fin del contrato, derecho privado. Ajá, pero ¿y si ese aparato que le entregó Pedro a Juan no funciona? ¿Ante quién reclamas la garantía? En el contrato debió de haber una cláusula que hablaba del fuero al que se sometían las partes. Me refiero al fuero jurisdiccional. Entonces, volvemos a lo mismo. Mucho ojo, no dejarse engañar. La línea divisoria entre el derecho público y privado es muy tenue. Por lo tanto, esto de que hay derecho internacional privado y derecho internacional público, siempre les he comentado, les he compartido que es muy tenue. Tanto es relevante el internacional público como el privado, a un nivel muy alto. Veo que tiene la mano levantada el compañero Williams. Iván, adelante, compañero Williams. Así es, profesor. Entonces, ahora que lo menciona, el de la línea divisoria muy tenue que hay entre derecho público y derecho privado, me viene a la mente la opinión de muchos doctrinarios que precisamente consideraban que al menos en el sistema jurídico mexicano dicha división no podría existir porque los conflictos de todas las maneras y de todas las materias se someten ante una autoridad jurisdiccional por parte del Estado. Además de que no se trataba como en otros sistemas jurídicos extranjeros en que el derecho prácticamente lo paga la propia persona, el derecho lo pagan los particulares de alguna manera al someterlo a un juicio, mientras que aquí en México todos los juicios de alguna forma son gratuitos, son expensas del propio Estado. Algo que igual me pareció interesante ahorita de la lectura que estábamos viendo es que menciona que el derecho internacional también pasó por otras, no por otras denominaciones, sino que se le quería llamar de otras formas, entre ellas un conflicto jurisdiccional. Y aquí me viene a la mente el que no podríamos darle el lugar de conflicto jurisdiccional, porque para mí ese lugar ya es como que lo ocupa el derecho comparado, precisamente analizando las diferentes legislaciones, mientras que el derecho internacional privado ya se ocupa más en sí de cuestiones tangibles, de cuestiones prácticas y no tanto doctrinarias. Es todo. Gracias. Sí, muy acertado tu comentario, compañero. Yo quiero que los asistentes y las asistentes a esta aula virtual subrayen estas partes que está comentando el compañero Williams, porque definen con claridad al sistema jurídico mexicano. Pero nos dan también las pautas para saber que hay otros sistemas jurídicos, como por ejemplo en Estados Unidos, donde se renta un juez particular que fue jubilado, activo, pero ahora jubilado. En Estados Unidos el sistema jurídico permite ese tipo de situaciones y en otros países suceden otras cuestiones en las que el Estado ya no interviene y los particulares realmente pueden resolver las situaciones. Sin embargo, a final de cuentas, yo insistiría en que el abogado debe de percatarse que aunque sea de forma velada, siempre es la aportación que puedo dar, siempre hay una mano estadual. Siempre el Estado tendrá la mano en todo asunto jurídico. Aunque la doctrina tenga esa característica tan bella en el discurso jurídico de comunicarlo a la población de una forma que no alarme al interlocutor, el abogado, por supuesto que se da cuenta del juego de palabras. Vamos a continuar, por favor, con la compañera María del Carmen, si se encuentra activa y nos escucha. María.
Sí, profe. Del Carmen May Lázaro. Muy bien, gracias. Adelante, compañera. Ok. En cuanto a la terminología histórica, según Joseph Storr, esta disciplina se llamó International Privado desde 1834 y fue una denominación de gran éxito. No obstante, el término no respondía fielmente a la realidad que regulaba. Crítica que se mantiene a la actualidad, así la inclusión del adjetivo internacional hacia esperar que se regularan relaciones entre estados y nada más lejos de la realidad. A pesar de estos detalles, en término hizo fortuna y la práctica lo confirmó. En este momento tocaría clasificar cada uno de los elementos del concepto de derecho internacional privado. Así tenemos internacional. Punto. Se acepta el concepto de los autores en virtud del objeto regulado en esta rama del derecho. Se regulan relaciones de individuos que extienden su actividad fuera, según la se llama internacional. Este derecho por la naturaleza de las cuestiones que entiende a resolver. No es un derecho internacional por la fuente de producción de sus normas, sino por el objeto regulado, es decir, el tráfico jurídico externo. Muy bien, compañera. Te voy a hacer una pregunta. No sé si te ha tocado o alguien en el aula le ha tocado ver esas películas en donde se ve que el delincuente va a toda velocidad en su vehículo y está siendo perseguido por una patrulla de la policía y se ve que el delincuente acelera a fondo con el objetivo de llegar a la frontera. Allí subrayé en la lectura la frontera. Y se ve en las películas que si el delincuente logra pasar la frontera, a veces dividida por una vía de tren, y que casualmente en ese momento va pasando el tren y el delincuente logra salvar el impacto, la patrulla se queda atrás detenida por el tren, pero a veces cuando no hay obstáculo, dice la policía, ya no podemos seguir a los delincuentes. ¿Por qué crees, María del Carmen, que ya no puede la policía en ese caso seguir a los delincuentes luego de que pasaron la frontera del país? Porque ya ese es otro sistema jurídico que regula al país y por lo tanto sería que otras personas, bueno, en este caso sería que tienen que interferir en ellos, la otra policía, por decirlo así. Otras autoridades. Exactamente, serían otras autoridades que tienen que interferir en ello. A ver, adelante, el compañero Gerardo Soancal tiene levantada la mano virtual. Adelante, tiene el uso de la voz. Sí, profesor. Bueno, yo igual pienso que existen tratados internacionales donde, por ejemplo, México tiene con Estados Unidos y no se pueden pasar de un territorio a otro. Adelante la compañera, el compañero Williams Iván, adelante. Pues dando respuesta a la pregunta simple, la jurisdicción de los policías terminan en ese país y comienza en el otro la jurisdicción de la policía local. Entonces debe de haber por lo menos
un convenio de colaboración, no pueden pasarse simplemente así, sin más, sin permiso. Entonces yo creo que igual ahorita que menciona lo de las películas, a mí me gustaba muchísimo ver Los Simpsons, una caricatura que si se ve con ojos críticos, desde mi punto de vista es muy ilustrativa. Bob Patiño intenta matar a Bart Simpson en el lugar donde convergían 5 estados diferentes y entonces iba saltando de esquina en esquina para evitar la jurisdicción de los policías que iban apareciendo. Entonces yo creo que ese elemento aquí es clave, jurisdicción. Gracias. Perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias, compañeras y compañeros. ¿Por qué saqué a colación la jurisdicción? Porque, y Williams, que ya me la dio finalmente con este ejemplo de los Simpson, porque hay casos, yo quiero que ustedes recuerden casos de derecho penal. Vamos a recordar el caso del Chapo Guzmán, por ejemplo, famoso delincuente organizado. Vamos a recordar el caso de aquella francesa que la habían relacionado con un supuesto secuestrador y que luego se vio que hubo una serie de críticas en torno al caso. ¿Qué vimos en aquellos casos? Una pelea por la jurisdicción. Francia no estaba de acuerdo con el tratamiento que México le daba a una de sus ciudadanas francesas. La francesa manifestaba que había mucha mentira, falsedad, lo que dice cualquier acusado. Pero a final de cuentas nos percatamos de todo este juego de jurisdicciones. Hay conflictos ya en derecho internacional en donde la jurisdicción es importante. Entonces, por eso la doctrina establece que un nombre adecuado para derecho internacional privado sería derecho de conflicto, derecho de indecisión en relación a la norma que debe de aplicar en un caso concreto. Todavía no lo ha señalado la doctrina, pero más adelante lo vamos a ir viendo, que es la misma situación, la misma figura jurídica que se ha venido comentando con todos ustedes. Bueno, vamos a ver el aspecto privado de acuerdo a nuestra doctrina. A ver, el compañero Gerardo Suancal, si nos escucha y está activo, por favor. Sí, profe. Desde Somos Conscientes. Privado, donde dice privado. Ya, es que me tapaba, maestro, ya. Privado, se refiere este segundo objetivo a las personas implicadas en la relación jurídica que esta rama estudia. Así, se examina la relación jurídica privada que se entabla entre particulares, personas físicas o jurídicas, o entre un particular y el Estado, siempre y cuando se actúe como particular cuestión que extendemos más en el apartado referido al objeto de Somos conscientes de que la realidad y el entorno en el cual esta disciplina se está desarrollando poco o nada tiene que ver con sus inicios y con los problemas que Story presenció y que dio prácticamente origen a este concepto. Sin embargo, estimamos que esta concepción cargada, como indicamos, de inercia y tradición es para nosotros la más adecuada. En esta orden de idea afirmamos que los cambios podrían pasar por aplicar otra denominación, derecho privado internacional. Para nosotros, el orden de estos objetivos no altera la sustancia de esta disciplina. Un cambio en este sentido estimamos que traería más desventajas que ventajas y seguiría contando con una corriente crítica.
Por todo ello, y dejando inmóvil al concepto de derecho internacional privado, y enlazando con el siguiente rubro, nos quedamos con la definición que lanza Espinar Vicente, la cual a nuestro entender contiene los elementos necesarios para entender esta disciplina. Muy bien, muchas gracias, compañero. Vamos a ver esta definición de Espinar Vicente. El derecho, por favor, escúchela, compañero Suancal, porque te va a preguntar qué opinas del concepto, si todavía el concepto te deja alguna duda, si tienes alguna crítica o si estás de acuerdo. El derecho internacional privado se configura como el conjunto de normas y principios que cada ordenamiento particular establece para dotar de una regulación especial a los supuestos de tráfico externo. La construcción de este sistema exige el recurso a una metodología propia. Su positivización y aplicación es particularmente dependiente de la realidad social y jurídica del momento histórico que se considere. Adelante con tu participación, compañero Suancar. Sí, bueno, yo lo que le entendí o lo que puedo apreciar dice que el derecho internacional se rigen por las leyes de cada, en este caso de cada país. Por ejemplo, no va a ser lo mismo aquí en México a un asesinato que en Estados Unidos, porque aquí en México no hay pena de muerte como en Estados Unidos que sí hay. Entonces va dependiendo lo que son las leyes de cada país. Muy bien, muchas gracias, compañero Gerardo. Adelante, compañero William. Creo que a mí me ha parecido igual bastante clara esta definición. Sin embargo, solo le agregaría una cosa, una sola palabra, y es en donde dice supuestos de tráfico externo. Yo agregaría supuestos de tráfico jurídico externo, porque precisamente estamos hablando de legislaciones que convergen en algún punto entre las relaciones entre los particulares. Entonces, solo eso agregaría. Supuestos de tráfico jurídico externo. Por lo demás, creo que es un concepto muy claro. Sí. Estoy de acuerdo, compañero William. Sobre todo porque, bueno, en lo personal, no sé ustedes, ya lo comenté en la primera sesión, me parece en la segunda. Una motivación para estudiar derecho para mí fue saber qué es lo justo, porque ya desde la casa me tocaba que todo mundo tenía una versión distinta de lo que era justo para cada quien. Y ya desde los 5 o 7 años yo decía, bueno, no puede ser. Alguien está mal evidentemente aquí porque todos dicen lo que mejor les conviene y de una manera convincente. Cuando estudio derecho, pues es para eso, para poder determinar con certidumbre qué es justo. Y lo justo en la universidad, en estas aulas universitarias, aprendí que debe de ser lo legal, lo esperable, aunque lo legal no siempre es lo justo. Lo hemos aceptado, lo hemos entendido, pero la realidad es que al aclarar que el tráfico sea jurídico o legal, sacamos de la ecuación un tráfico ilegal, que de lo contrario, de no establecerse con claridad el aspecto legal, daría entrada a lo contrario. Entonces, de esa manera explico el porqué del comentario del compañero William. Bueno, pues ya son las 17:55. Vamos a, si no hay otro comentario, alguna otra participación, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya nada más le damos lectura a esto por todo ello para terminar, y a la hora de conceptualizarlo no se puede definir como un sistema, porque no hay un conjunto homogéneo de normas, sino un elenco heterogéneo, excepto en Suiza y Venezuela,
un conjunto de normas jurídico-positivas que regulan las relaciones de tráfico jurídico externo. Aquí un comentario muy rápido, no puedo evitarlo, aunque ya vamos a ir con el derecho internacional privado y sus caracteres. Carácter estatal, artículos 124 y 73, facultades del Congreso de nuestra Carta Magna. Este último aspecto. La doctrina de nueva cuenta, de manera, pues, repito, maravillosa, tiene esta cualidad de poder argumentar ciertas cosas, pero que el verdadero estudiante del derecho se da cuenta de su profundidad. ¿A qué me refiero? A la ficción de la heterogeneidad del sistema jurídico del derecho internacional, ya sea privado y público o público. Hay el sistema jurídico internacional y todo sistema jurídico tiende a la homogeneidad desde Roma para el mundo. Muy bien, compañeros y compañeras, pues vamos a cerrar entonces este apartado. Tengo una Adelante, duda. William. ¿Por qué se menciona que excepto en Suiza y Venezuela? No tengo mucha información sobre esos dos países y mucho menos de su sistema jurídico, entonces me queda esa duda. Porque en Suiza, como ya hemos escuchado por diversas fuentes, hay un fuerte hermetismo en el sistema jurídico suizo que le permite a los inversores de todo el mundo guardar sus fortunas en la banca suiza. Hay un fuerte hermetismo que da esta característica tan especial a Suiza como un paraíso, además, fiscal. Y Venezuela, porque el sistema jurídico que tiene es un sistema que ha sido tachado de dictatorial, en el que un ejecutivo, un mandatario, ha dejado, según las críticas y los comentarios de varios actores políticos, una línea para la siguiente persona, según estos actores, situación que los expresidentes Chávez, al presidente Maduro, han manifestado que es falso, que no es así, que hay un sistema republicano, bolivariano, etcétera. Ustedes lo recordarán, pero en el contexto ya internacional, en los medios de comunicación, no podemos negar que hay un descontento social, que hay una desestabilización económica muy fuerte, un desabasto, un descontento. Igual han habido comunicados que yo les invito a que vean sobre Venezuela, que pues la verdad en lo personal me han dejado impactado, ¿sí? Por esta situación de cerrazón política, ¿no? De no permitir que exista un intervencionismo de otros países. A veces, pues algunos actores consideran que es positivo el no intervencionismo, pero también el aislamiento venezolano de frente a los órganos de derecho internacional, pues dejan mucho que desear y le dan a estos dos países esta característica de que tengan un conjunto de normas que regulan las relaciones de tráfico externo de manera muy limitada, ¿no? Muy intromisoria por parte del Estado. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre Suiza y Venezuela y este aspecto que la doctrina nos está señalando la próxima sesión porque es importante para nuestros estudios. Muy bien, pues entonces vamos a cerrar con esto. Gracias, compañero William. Gracias a todas y todos. Que pasen muy buenas noches, tardes y nos vemos mañana, por favor, a la misma hora. Excelente tarde para todos. Mucho gusto en verles y muchas gracias, profe. Saludos.